El reino de Dios no es una estructura rígida, ni un lugar a donde hay que ir, no es un edificio vivo, no es una construcción. Quédate en este video si te gusta este tema de Jesús sin religión, que es lo que hablamos aquí. ¿Y qué es el reino de Dios que tanto Él nos llamaba a participar? Muchos autores como Cynthia Bourgeault y Richard Rohr habla de que el reino de Dios es un organismo vivo de coherencia entre nosotros. El reino de Dios no es un lugar físico al que hay que ir y tampoco se construye como un edificio. El reino de Dios es un organismo, es un flujo vivo de formas de relacionarnos y de habitar el presente. Sí, es un estado de conciencia unificado. Y acá vamos a tocar varios temas porque nos hicieron pensar o tenemos la creencia de que es por estructuras o jerarquías, de que el reino de Dios es un lugar al que hay que llegar cuando estamos súper espiritualizados o que solo accedes a través de un nivel muy alto de conciencia. Y si te digo que no, y si te digo que el reino de Dios ya está entre nosotros y es algo que podemos experimentar ahora, estando en este momento. Bueno, vamos a empezar porque esto es muy interesante y quiero que te quedes hasta el final del video para que puedas entender las distintas partes de este organismo vivo y cómo puedes aplicarlas ya en tu vida, cómo puedes vivir hoy el reino de Dios con vos y con los demás. Primero vamos a los evangelios. Jesús, cuando hablaba del reino de Dios, no usaba ninguna metáfora o parábola de estructura al respecto, sino que utilizaba todos elementos de la naturaleza. La semilla que crece, el vid que está en el vino, la levadura que forma el pan, todos organismos vivos que crecen y tienen movimiento. Bueno, esto sería lo mismo. Y lo podemos experimentar de diversas maneras. Con nosotros, en lo relacional y en la comunidad. Por eso, lo vamos a ver de forma muy simple cómo sería. Lo vamos a explicar en nodos simples que se relacionan entre sí. Por un lado está lo personal. Estás vos como persona. Y luego está la otra edad, el otro. Esto está en continua relación. Es decir, que vos y el otro no estamos separados. Pero falta un nodo. Esta es la comunidad. Las sociedades, las relaciones, las instituciones ecológicas, por ejemplo, lo social, lo más comunitario. Esto está en constante relación uno hacia otro y a su vez se relacionan entre sí. En un flujo infinito. Es un organismo vivo y en movimiento. No estamos hablando de que empieza en la persona y termina en la otredad, o empieza en la comunidad y termina en la persona, sino que es un dinamismo constante. Igualmente el reino tiene un fundamento, no como regla, sino que está implícito. Y acá saca la idea de que el reino está en algún lado, afuera, o que lo hay que ir a buscar adentro de una institución en específica, o que se construye. Porque el reino ya existe. Todo lo que está creado en este mundo está reinado, está hecho por Dios. Por ende, Dios ya habita. Dios ya reina. La creación ya está hecha, independientemente de si vos y yo dejamos de existir. Ya esto existe. Por ende, no hay un reino al cual ir, porque ya es evidente, solamente habría que despertarnos y vivirlo. Lo que podemos hacer es ver cómo entra el reino en nosotros, en los demás y en la comunidad.
Y esto es muy sencillo. Lo vamos a ver por partes y en otros videos los voy a ir explicando más en profundidad. Pero para experimentar el reino en nuestro interior necesitamos estar en presencia. Esto no es estar más atentos al alrededor o mirando un punto fijo, sino es un estado de conciencia despiertos, que es cuando no estás con pensamientos que te vienen automáticos y explotás de la nada o reaccionás en vez de pensar y dar una respuesta a otra persona. Son todos esos mecanismos que vienen del ego, que es esta mente que mal usada está más controlada por el miedo. Entonces, cuando entramos en presencia, ya estamos habitando el reino, porque podemos saber lo que sentimos y tomar decisiones diferentes de cómo vamos a reaccionar. Por eso, cuanto más practicas la presencia, que en otros videos de mi canal vas a poder ver y ejercitar la presencia si no lo hiciste nunca o si querés saber más al respecto, vas a poder verlos con un poco más de detalle, vas a entender que es un estado que te da mucha paz, porque empezás a ver tu nueva identidad en la presencia, en entender qué es lo que sentís, qué es lo que en realidad pensás, dejas de identificarte con los demás, con cosas que en realidad no estás de acuerdo, empezás a formar tus nuevos criterios, tus pensamientos. Entonces es un estado que te permite observar y no reaccionar. La presencia que estás aquí y el ahora es donde te conectas con Dios, porque Dios no está en un pasado o en el futuro, en la ansiedad. Si no lo encontrás ahora, te conectas en la observación de vos mismo y en una conciencia que está dispuesta a abrir el corazón y conectarte con él. Luego, en esta presencia, en este estado de conciencia, puedes tener y vivir la unión con la otra persona. Darte cuenta que no estamos separados, ni de los demás, ni de Dios. Eso lo puedes sentir en un ejercicio simple, observando a otra persona, sintiendo que tiene respiración, que tiene corazón, que forma parte de este mundo. Y vos mismo, en los sentidos, si frotas tus manos, si sentís tu corazón, vas a sentir la unión de vos con algo más. Y eso crea la ilusión de que estamos separados de Dios. Pero eso es un poco más complejo y lo vamos a ver en otros videos. Bien, vos quedaste con la presencia y la unión. Cuando ya estás en un estado presente y unido a los demás y a Dios, lo que también empieza a pasar es que encarnás en tu cuerpo al reino. El reino entra por los sentidos, por cómo lo encarnes también vos en tu vida, en tu cuerpo. Y esto se manifiesta porque lo empezás a vivir, a caminar, a hablar con los demás, a percibir como ya parte de tu sistema. En la encarnación, lo que pasa es que lo empezás a compartir con los demás. Lo ves en las relaciones. El reino se amplifica a los otros. Cuando estamos encarnando el reino, lo transmitimos a los demás. Es decir, que no hay reino sin una unión con un otro. Cuando respirás, esperás y respondés antes que reaccionar, estás habitando el reino. Y eso influye en los demás. A su vez, las relaciones con los otros te cambian a vos. Por eso es que es un flujo que se mueve de un lado al otro, no es rígido. Y eso es lo que sucede dentro de la persona. A su vez, en los otros, empezás a formar vínculos más sanos, donde se puedan pedir perdón, donde pueda haber reconciliación, donde pueda haber acciones concretas de amor. Es decir, que el flujo es dinámico y va de un lado al otro y se interrelaciona entre sí, formando un reino, una conciencia de amor. ¿Ves cómo todo va fluyendo de un lado a otro y no estamos separados? Y es aquí, es ahora, lo puedes experimentar ya. En esa comunidad, lógicamente, cuando empieza a haber muchas personas que se relacionan desde este lugar, empieza a afectar al entorno, porque hay relaciones más saludables, vínculos sanos, que pueden hablar desde un lado
de compasión y de perdón y de reconciliarse, y eso, si se extiende a comunidades, va formando una red global con esta misma conciencia despierta. Y a su vez, por dar un ejemplo, si vemos sociedades más justas, me gustaría adoptar eso en mí. Entonces, esa sociedad justa que estoy queriendo también tener en mi vida, la espejo y la puedo empezar a cultivar en mí. Eso es reino. Si esto te parece un montón, tranqui, que lo vamos a ir desarrollando en otros videos, ir viendo paso por paso cada una de las partes de este organismo vivo y que lo podamos ir entendiendo. Pero hoy quiero que te quedes con esa idea, que el reino de Dios es un organismo vivo, es un flujo de vida en el que estamos todos, que no hay que ir a buscar a ningún lado, que no habla de jerarquías ni estructuras. Y eso es lo que Jesús vino a hacer al mundo. No vino a institucionalizar la religión o la palabra. Eso lo hicieron después, los hombres, ¿sí? Pero lo que Él vino a hacer es a decirnos que el reino de Dios ya está entre nosotros. Y de esto Él hablaba, de la vida en movimiento. Si este video te está gustando, suscríbete a este canal, activa la campanita para que te enteres cuando subo otros videos, que va a haber un montón. Ya puedes ver algunos en mi canal de diferentes temáticas, que todos van al mismo lugar a ver que el reino de Dios está entre nosotros y es una realidad viva, por fuera de cualquier religión. Yo no soy religiosa, no vengo a ni apoyar el cristianismo, aunque me baso en textos que son usados por el cristianismo, como los evangelios, y también me gusta leer los evangelios apócrifos, que son los que no están incluidos en el canon, porque son muy revolucionarios y hacen temblar toda esta estructura jerárquica eclesiástica en gran medida. Es por eso que decidieron que no estén. Pero algunos videos ya te van a ir ampliando la mirada de lo que va esto. Entonces me parece importante que entendamos que el reino de Dios no es un evento futuro y que Jesús no va a venir a reinar, sino que está pasando en este momento y somos nosotros los que tenemos que despertar, abrir los ojos a accionar y a identificarnos con esta forma de ser, con esta toma de conciencia a la que se nos está invitando. Jesús hablaba desde un lugar de amor a sus discípulos, de paz, de paciencia, de compasión, para explicarnos que no hay ningún juez que venga a retarnos o que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque el pecado se genera cuando hacemos una acción que no viene de Dios. El pecado significa en realidad errar el blanco. No es lo que se inventó cuando Adán y Eva mordieron la manzana, sino que fue cuando el humano decidió identificarse con lo que la mente le trae y separarse de Dios. Nos creemos hasta mayor que Dios a veces. Nos identificamos con la mente y más con la mente egoica, aquella que nos controla, que nos hace identificarnos con los pensamientos, con la que nos da miedo y seguimos ese miedo. Y ahí no hay reino, ahí no hay Dios. Por eso Jesús insiste tanto con la idea del reino de los cielos y lo explica con 1.000.000 de metáforas en la Biblia. Lo hace a través de la vid, lo hace a través de siervos que son fieles, a través de organismos vivos, de frutas, todo lo que tiene que ver con la vida, con la naturaleza. Lo dice, el reino de Dios es un castillo arquitectónico lleno de ángeles. Acá hay algo para ver y nos está hablando directamente a la conciencia. Jesús hablaba a sus discípulos, a las multitudes. No lo hacía en un pedestal, no lo hacía a través de una institución. Él llamaba a que vivamos el reino. Y es esto, el reino de los cielos.
Está aquí y ahora y es una realidad en coherencia con el amor de Dios. El Evangelio de Tomás, uno de los discípulos de Jesús, que tampoco se encuentra en el canon, tiene un pasaje muy lindo de Jesús, que son textos luego de la resurrección. En la Legión 3 dice, el reino de Dios está adentro de ustedes y afuera de ustedes. Y no fue incluido dentro del canon también por esto, porque no es un evento futuro y que Jesús va a venir y por ende debemos arrepentirnos todos los domingos en una misa. Eso ya quedó desactualizado y genera mucha culpa, represión y sentimientos de inferioridad en las personas que piensan que no son dignas de tener el amor de Dios. Vos no necesitas nada para que Dios te ame. El reino de Dios está disponible para vos. María Magdalena fue una de las discípulas mujeres de Jesús, una de las más cercanas, que estuvo en la resurrección y en otros eventos importantes de Jesús. Pero más allá de eso, ella fue una maestra espiritual. Ella fue la que encarnó el principio de Jesús de la interioridad, de que el alma va pasando por transformaciones internas y que el reino de Dios está dentro de nosotros. Ella no fue incluida en el canon tampoco de la iglesia, porque esto los dejaría muy mal parados con sus estructuras jerárquicas. No es necesario. El reino de Dios es un despertar de conciencia, aquí y ahora, entre nosotros. Pero sí implica responsabilidad, sí implica que dejemos atrás la identificación con una mente llena de ego y de superficialidad, de control y de odio y de todo lo que no es el reino de Dios, como dice también en Corintios Pablo, otro de los discípulos de Jesús, que es el reino de Dios es paz, justicia y gozo. No te está diciendo que hay que sufrir o martirizarte y sentirte lejos de Dios. El reino de Dios está disponible para todos. Es como una mesa a la que todos estamos invitados. Y si te molesta el lenguaje inclusivo más que el mensaje que estoy dando, como algunos mensajes que recibo, lamentablemente es una forma de comunicación que elijo adoptar en todos mis videos porque incluye a las personas que no se consideran de un género y de otro. Porque el reino de Dios es también diverso y nos incluye a todos. No es para hombre o mujer, personas que se creen en este género. Ya estamos en un siglo avanzado en el que la humanidad logró y sigue logrando muchísimas cosas a nivel de avances tecnológicos y demás. Estamos en el reino de la IA ahora. Todo es IA y a mí me parece excelente. Voy a hacer otro video al respecto, hablando de la inteligencia artificial y de cómo la podemos usar en nuestro día a día. Pero seguimos con los mismos pensamientos de hace 2000 años. Jesús vino a partir la historia porque no quería que la gente siga viviendo como estaba, en guerras, persecución, odio, desidia. Y cuando habla de la Biblia, por ejemplo, que es un tema que me encanta y voy a tocar próximamente, que es los deseos pecaminosos, sexuales y demás, está hablando de abominaciones, de abusos, de estar con gente de la familia en adulterio y demás. O sea, no está hablando de relaciones entre las personas sexuales, que eso también genera culpa y represión interna. Entonces me parece que la religión está haciendo muchísimo daño en aristas de la vida fundamentales para ser feliz y para vivir en el reino de Dios. Y que tengamos una vida plena, sí. No está diciendo hagan cualquier cosa, sino estamos hablando acá de amor, compasión, paz, justicia, perdón, reconciliación. Y esto no es muy sencillo de habitar. No es muy sencillo de elegir tampoco. Porque
yo soy una de las primeras, tengo otros videos en el canal hablando al respecto, de que me vi muchísimas veces controlada por el ego, por el miedo, por las reacciones malas, por el egoísmo, la falta de disciplina, la baja imagen de mí y de los demás, por ende. Pero lo que hace la presencia es dejar que eso no te gobierne, porque te estás dando cuenta de qué mecanismo se está activando en vos. Entonces, una vez que ya no sos gobernado por tus pensamientos, ni por tu historia, ni por tu pasado, por tus elecciones de antes, estás abriendo la puerta a ser transformada y a vivir una nueva identidad, a ser alguien distinto, convertirte en un nuevo yo. Por eso Jesús decía, tienen que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es tener una nueva identidad e implica dejar la vieja atrás. Y lo voy a volver a relacionar con algo que me parece fundamental, que es el Apocalipsis y por qué fue tan malentendido, que habla de juicio y de castigo y de fuego y demás. Y acá vamos a hacer la aclaración de que la Biblia y los textos antiguos están escritos en simbolismos, ya que de esta manera se protegían de que caigan en manos indebidas. Son atemporales, se pueden leer en cualquier época y es la manera que se comunicaban entre los pueblos, ya que estaban siendo perseguidos. No podían explicitar literalmente lo que estaba sucediendo, sino que en sus cartas se hablaban también en lenguaje simbólico. Y específicamente este lenguaje del Apocalipsis se llama lenguaje apocalíptico. No es literal. Nos estamos agarrando de literalidades para vivir nuestra vida atemorizados. El primer paso es despertar. El primer paso es darte cuenta. Tanto en tu vida como en las relaciones, si no están yendo para el lado que vos querés, si vos no estás teniendo una vida que querés y el mundo. Por ende, Dios no te apura, te está esperando y sabe que el reino está disponible para vos en cualquier momento. Con este video puedes empezar a experimentarlo por tu cuenta y ver cómo con una conciencia presente vas a poder verte a vos mismo. En el aquí y el ahora, sin nada más que te gobierne, que te saque de tu centro, que te saque de quién sos. Porque hay un montón de ruido afuera, un montón. Y te lo digo que estuve durante muchísimos años viviendo en automático, con miedo, en desesperanza, en reacciones y acciones unas y otras que no pensaba, sino que me dejaba llevar de forma automática, haciendo lo mismo, estando con las mismas personas, no eligiendo una vida que realmente me hiciera feliz. Hasta que pude cortar con ese patrón y empezar a darme cuenta quién era yo. Y hoy elijo distinto, hoy camino distinto, hace varios años que estoy practicando el conectarme con Dios y encontrar este reino en mí y en los demás. Por eso te hago esta invitación a que también te suscribas a este canal y me sigas en todas las redes sociales donde comparto mi día a día, mi proceso vivo, todo lo que voy viviendo, experimentando. Y de nuevo, invitando siempre a que los demás lo puedan vivir también. Porque, como Jesús decía, no es una paz de este mundo la que Él da. Y es la que experimento gracias a la conexión conmigo misma y con Dios. El reino no es un lugar futuro ni un evento. Está dentro tuyo y está afuera también, para que lo empieces a vivir.